Licenciado. Hola, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches a todos. Bien, estamos en el tema de la prueba y decíamos que el objeto de la prueba sobre qué recae, sobre los hechos controvertidos. No se les olvide, ¿verdad? Sobre qué recae, sobre los hechos controvertidos. ¿Y cuáles son esos hechos controvertidos? Son aquellos en que las partes no están de acuerdo. Y vimos o platicamos sobre lo que era la declaración de las partes y la declaración de los testigos. Seguimos hoy con lo que es el dictamen de expertos. ¿Cuándo se necesita el dictamen de expertos? Recuérdense que ya estamos dentro del periodo de prueba, dentro de los 30 días o con sus prórrogas que ya leímos en el artículo 123. En cuanto a los 30 días, que es lo más común y normal, los 30 días. Entonces nos toca el dictamen de expertos. ¿Cuándo se necesita un dictamen de expertos? Lo que sucede es que hay conocimientos científicos, conocimientos técnicos a los cuales se escapa el juez. Recuerden ustedes que el juez es un abogado que difícilmente tenga conocimientos de todas las materias en medicina, en arquitectura, en ingeniería y en todas las demás carreras profesionales y que de una u otra manera llegan a su despacho y que necesitan ese dictamen. Entonces, cuando se necesita, pues habrá que proponerle al demandante, pues propone los puntos sobre los que él quiere que debe ser el expertaje y quién es su experto. En estos casos, cuando se establece ya cuáles son los puntos que tienen que estar acorde al problema, acorde a los hechos controvertidos, pues el juez, estando en el periodo de prueba, le da audiencia a la otra parte de la demandada para ver si está de acuerdo con esos puntos, si agrega algunos más o si quiere que se cambien los puntos por no estar de acuerdo, y también la proposición de su experto. Cuando hablamos de expertaje siempre se trata de que sea un número impar. Es normal, ¿verdad? Porque el demandante, pues él está seguro que su experto va a apoyarlo en lo que va a dictaminar y lo mismo sucede con el demandado. Entonces es bueno que haya un tercero en caso de discordia y ese tercero, pues quien lo nombra es el juez, aun cuando puede darse el caso de que las partes decidan que sea solo uno. Puede ser el que propone el demandante, puede ser que sea un experto de conocimiento de todos, una persona en extremo honorable y por lo mismo confiable para quien sea demandante o demandado, y pueden decidir que sea solo uno de los expertos. Leamos el 164 para ver lo que se refiere al dictamen de expertos. ¿Quién me pidió la palabra? Buenas noches, licenciado. Artículo 164, Ley del Organismo Judicial. No, perdón. Procesal Civil y Mercantil. Ah, perdón, le voy a fallar porque no lo tengo acá. Bueno, ahí va a ver Melissa. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Artículo 164, proposición de la prueba. La parte a quien interese rendir prueba de expertos expresará en su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen. El juez oirá por 2 días a la otra parte, pudiendo ésta adherirse a la solicitud, agregando nuevos puntos o impugnando los propuestos. Melissa, aprovechemos que estás ahí con el 165. Buenas noches, le leo el artículo 165, ya tengo mi ley acá. Vaya, Artículo Elizabeth. 165, designación de los expertos. Cada parte designará un experto y el juez un tercero para el caso de discordia, a no ser que los interesados se pusieren de acuerdo respecto al nombramiento de uno solo. La designación de expertos por cada parte deberá hacerse al proponer la prueba y al contestar la audiencia, a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior. En caso contrario, el juez hará los nombramientos de oficio. El juez dictará resolución teniendo por nombrados a los expertos designados por las partes y, a su vez, nombrará al que haya de actuar como tercero. Gracias, Lic. A usted, Elizabeth. Bien, algo importante en este dictamen de expertos.
el resultado del mismo, o sea, lo que resuelven los expertos y le presentan al juez, no lo obliga a él a resolver de acuerdo a ese dictamen. Es decir, no solo es un medio de prueba, tienen que haber otros medios de prueba para relacionarlos y llegar a una conclusión de acuerdo a la lógica, a la experiencia y a los conocimientos del señor juez. O sea, no obliga. El dictamen sí es único si la parte demandante considera que con ese medio de prueba es suficiente, no, eso sería un error. Por eso les decía yo que cuando se presenta la demanda o se contesta la demanda, se ofrecen todos los medios de prueba. Y cuando se abre a prueba, hay que pedir su diligenciamiento de todos, a excepción, como leíamos el otro día, en que si la persona confiesa en su declaración, pues ya no hay más que hacer, más que dictar la sentencia a solicitud de la otra parte. Y esa disposición de que no obliga al juez lo encontramos en el 170, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién ayuda, por favor? 170. Sí, Daniela. Artículo 170. Valor probatorio. El dictamen de los expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez, quien debe formar su convicción teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el proceso. Gracias, Daniel. Sí, ese dictamen de expertos puede ser excelente, pero no obliga al juez. Aquí el juez tiene que hacer una relación de cada uno de los medios de prueba. Claro, le va a servir definitivamente, sí, y puede a un momento determinado ser el más importante de todos, pero no lo obliga. Es necesario que se practiquen otros medios de prueba para corroborar ese dictamen de expertos. Y qué mejor que hacerlo con la otra prueba que nos señala el mismo código, el reconocimiento judicial. Si el dictamen de expertos es bueno que vaya de la mano del reconocimiento judicial. Y aquí, ¿qué es lo que pedimos? Pues lo que pedimos en el reconocimiento judicial es que ahí sí que valga la ganancia, se reconozca o se practique reconocimiento sobre personas, sobre los lugares, sobre las cosas que definitivamente le interesan a las partes que proveen el proceso. Y ese diligenciamiento o ese reconocimiento judicial tiene la ventaja, como lo tiene la declaración de las partes, que puede practicarse, como mencionamos en la clase anterior, aún fuera del periodo de prueba. O sea, ya terminó, pero la ley le permite al juez y a las partes, porque también puede ser de oficio, ¿verdad?, el recuento judicial y la declaración de las partes, solicitarlo aún después de haber concluido el periodo de prueba. Esas son las pruebas privilegiadas, ¿verdad? Leamos para eso el 172. Del No sé, 172. Sí. Jaime. Artículo 172. Oportunidad de la prueba. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez, de oficio o a petición de la parte, particular el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Gracias, Jaime. Es decir, mire, si se ofrece en cualquier momento del proceso, hasta antes del día para la vista, o sea, en cualquier momento ya tenga un periodo de prueba, puede pedirlo o puede hacerlo el juez de oficio. Y realmente el juez se auxilia muy bien cuando hay dictamen de expertos y él mismo o las partes también le piden el reconocimiento judicial. Y como les decía, ¿qué puede ser objeto de reconocimiento judicial? Pues las personas, los lugares y las cosas que interesan al proceso. A ver, Lucía me había pedido la palabra, lean el 173. Con gusto, licenciado. Buenas noches. Artículo 173. Objeto del reconocimiento. Pueden ser objeto del reconocimiento las personas, lugares y cosas que interesen al proceso. Pedido el reconocimiento, el juez dispondrá la forma en que debe ser cumplido. Señalará con 3 días de anticipación, por lo menos el día y hora en que haya de practicarse y procurará, en todo caso, su eficacia. El reconocimiento sobre las personas, ya sea en casos de incapacidad, parentesco, enfermedad u otros similares, se practicará en forma de asegurar sus resultados con la menor violencia posible.
física o moral sobre las mismas, pudiendo realizarse por los expertos en forma reservada. Gracias, Lucía. Por eso es importante para el juez que cuando le ofrecen como medio de prueba el dictamen de expertos, él lo complemente con el reconocimiento judicial. No es obligatorio, desde luego, alguien puede solicitar reconocimiento judicial sin dictamen de expertos. Lo importante es que le convenza al juez la pretensión que formula el demandante o que formula el demandado, ¿verdad? Recuérdense que cada quien desde su punto de vista quiere convencer al juez, o como quien dice, cada quien desde su parte del cuadrilátero, desde su esquina correspondiente, quiere convencer al juez. Y además de eso, existe otra prueba que es una prueba muy especial, que es la que realmente se maneja en un porcentaje muy alto en los tribunales, que es la prueba de documentos. Todos dicen prueba documental, pero recuerden que se llama documentos, prueba de documentos, no se llama documental. Porque si ustedes ponen documental, se lo van a rechazar, porque el 128 no habla de prueba documental, sino habla de documentos, en el 128. Pero para que recordemos un poquito esto, vamos a regresar a leer la obligación que tiene el sujeto activo y el sujeto pasivo de que cuando presenta su demanda o contesta su demanda debe acompañar de una vez los documentos en los que funde su derecho. Si no los tiene, pues debe decir dónde están para que el tribunal los pida ahí. Si no lo hace, la misma ley le sanciona en cuanto a que ya no los puede presentar posteriormente. Leamos el 107. 107, regresemos un poquito, ¿sí, Ronald? Buenas noches, licenciado. Artículo 107, documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Gracias, Ronald. Si no lo hace, como les decía, la misma ley lo sanciona. El juez no tiene que complicarse la existencia y decir, pues, ¿y ahora qué hago? ¿No? La ley le dice, y lo vemos en el 108. ¿Quién nos ayuda con el 108? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mirna. Inadmisibilidad de documentos. Si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Gracias, Mirna. Ahí está, mire. Entonces, lo vital son los documentos. Y imagínense ustedes que una mamá va a pedir alimentos para su hijo y no acompaña como prueba de documentos el certificado de nacimiento de su hijo. Es vital. Eso, si no lo tiene, pues tendrá que decir dónde está. Pero que no lo haga, qué grave. Y no es la persona demandante, sino lo grave es para el abogado que asesora. O van a solicitar un divorcio y no acompañan el certificado del acta de matrimonio, imagínense eso. A donde va a ser la prueba reina, podríamos decir, en este tipo de procesos, si van a discutir sobre la propiedad de una casa o de un terreno y no acompañan los testimonios de las escrituras públicas de los notarios. Eso es vital. Ahí mismo le sanciona, no lo hace, pues ya no lo puede hacer y de antemano se le está diciendo, mire, usted ya perdió este proceso. Hay que ser muy cuidadoso y no ponerse, mire, lo voy a acompañar después. No hay después. Ahí está claro. Ahora o después ya no tiene ningún sentido. Y así se refiere el 177 también a los documentos. A ver, ¿quién nos ayuda? 177. Ya la tengo, licenciado. A ver, 177. Presentación de documentos. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotoestática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada,
a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitare, deberá ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Gracias, Nina. Es lo que les hablaba del principio de la despersonalización de la prueba, ¿verdad? Una vez que acompañamos las pruebas, especialmente los documentos, ya no nos pertenecen ni como demandante o como demandado. Le pertenecen al proceso y puede favorecernos o puede perjudicarnos. Cuando se ofrecen documentos hay que tener mucho cuidado, hay que tener una leída y un análisis muy detenido para ver si realmente acredita nuestra pretensión o nos puede afectar. Pero además de ese medio de prueba documental, con los documentos existen los medios científicos de prueba. Este medio científico es vital en algún tipo de procesos, máxime cuando son problemas de salud, por ejemplo, se pueden pedir radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos, también se pueden poner calcos o relieves o fotografías, también se puede ver eso de lo que son las comunicaciones telegráficas, radiográficas, telefónicas, cablegráficas, es decir, todo ese sistema que necesita el juez. Y desde luego el juez, pues como no tiene esos conocimientos, no basta que le presenten esos medios científicos. ¿Qué hace el juez? Pues puede auxiliarse de un dictamen de expertos. Por eso decíamos que todos los medios de prueba están relacionados, solitos no sirven. Claro, hay unos que sí, pues, como el caso del certificado de nacimiento de un hijo que acredita que es hijo, ¿verdad? Ahí sí, no hay otra opción, o un certificado de un acta de matrimonio que acredita que es un matrimonio, porque ahí no va a ofrecer testigos para decir que están casados, sino ese es el medio de prueba idóneo. Inclusive, hoy que ven ustedes que la ciencia ha avanzado, hay un examen específico para lo que es ver el parentesco en cuanto a si es o no hijo, ¿verdad? La prueba esta del ADN, que es fundamental. Antes que no existía, pues se hacían análisis de sangre, cartas, testigos que lo trataba como su hijo, que lo apoyaba, ¿verdad? Eso en ese momento era la forma idónea. Pero la ciencia avanza todos los días y se dieron cuenta que el mejor sistema es el ADN y es un medio científico de prueba. Lo encontramos regulado en el 191 y el 192. ¿Quién nos quiere ayudar? 191. Si gusta lo leo yo, Liz. Vaya, Ingrid. Muy bien. Artículo 191. Reproducciones y experimentos. De oficio o a petición de parte puede disponerse calcos, relieves, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares. Es permitido asimismo para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo proceder a la reconstrucción del mismo. Si el juez lo considerare necesario, puede procederse a su registro en forma fotográfica o cinematográfica. En caso de que así conviniere a la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos u otros, y en general cualquiera experimentos o pruebas científicas. Gracias. ¿Y quién nos ayuda con el 192? Lo apoyo, licenciado. Por favor, Elisa. Los 192, aporte de medios científicos, certificada su autenticidad por el secretario del tribunal o por un notario, pueden las partes aportar fotografías a sus copias, cintas cinematográficas o cualesquiera otras producciones fotográficas y similares, registros dactiloscópicos, fonográficos, versiones taquigráficas, siempre que se acompañe la traducción de ellas y se exprese el sistema empleado, y cualesquiera otros medios científicamente reconocidos. Podrán aportarse también comunicaciones telegráficas, radiográficas, cablegráficas y telefónicas, siempre que se hayan observado las disposiciones
de las leyes y reglamentos respectivos. Gracias, Lic. Gracias a usted, Elizabeth. Y les decía yo de que si el juez considera conveniente, dado que él no tiene los conocimientos de todas las ramas de la ciencia, ¿verdad? Ingeniería, arquitectura, psicología, medicina, puede usarse o apoyarse en lo que son los expertos. Él los nombra de oficio, ¿verdad? Necesito un experto que venga y me aclare todo este panorama. Esa es una oportunidad mejor para las partes, sabiendo que el juez es un experto en derecho, pero no en medicina, no en ingeniería, ni nada de eso. Y lo vemos en el 193. ¿Quién nos ayuda con el 193? Si gusta, lo leo yo. A ver, démosle la oportunidad a Javier. Muy bien. Gracias, licenciado. Artículo 193. Apreciación y gastos. El juez, si lo considerare necesario para la apreciación de esta prueba, podrá requerir el dictamen de expertos. Los gastos que ocasione la rendición de medios científicos de prueba serán a cargo de quien los proponga. Gracias, Javier. Ahí estamos, miren, con un medio de prueba. O sea, si ustedes se han dado cuenta, todos los medios de prueba van relacionados. Es decir, por eso es que la ley es exigente en su práctica. ¿Por qué? Porque van relacionados y saben que recibidos de la manera correcta le van a servir al juez para resolver de acuerdo a la ley. Y por último están las presunciones. Se presume algo, presunción en eso, presume algo, y hay dos clases de presunciones, las legales y las humanas. Están en el 194 y 195, pero aquí la diferencia que quiero que entiendan es la siguiente. Una presunción legal es que está en la ley, ahí está en la ley. En el Código Civil hay demasiadas presunciones y vamos a citar, ejemplo, unas dos. Dice, por ejemplo, el último recibo presume el pago de los anteriores. Un ejemplo, si ustedes reciben mensualmente el cobro de la luz, ese recibo va a decir, ahorita que estamos en mayo, dirá el mes de abril. Quiere decir que si no viene un saldo anterior ni nada, presume legalmente que los meses anteriores están pagados. Una presunción legal. La ley así lo tiene en las presunciones, en las compraventas y especialmente en las compraventas a plazos también. Cuando una persona compra algo a pagos periódicos y mensuales, va a pagar, por ejemplo, la cuota número 15, se presume que la 14 para atrás, para la 1, están pagados. Claro, se admite prueba en contrario, ¿verdad? Pero son pruebas legales. La ley está en los contratos, especialmente en el contrato que se llama con reserva de dominio. ¿Sí, Dixon? Licenciado, buenas noches. Una pregunta, ahorita que tocó esto de los recibos. ¿Podría ser similar esto a las multas de tránsito? Póngase, yo pagué mi calcomanía 2020, 2021, 2022. ¿Eso podría presumir de que yo no tengo multas pasadas? Fíjese, Dixon, Dixon, fíjese, Dixon, que así era. Cuando usted pagaba su calcomanía, no se la extendían si tenía deudas, pero eso se declaró inconstitucional porque la SAC es un pago que hace usted por circular su vehículo, y lo que es la municipalidad a través del departamento de tránsito de este METRA son sanciones que usted incurre por la mala forma de manejar, que no lleva licencia, porque sus luces no funcionan, por las causas que regula el reglamento de tránsito. Entonces son dos cosas distintas. Así era. Si usted compraba su calcomanía y tenía multa, le decían no, pague primero, y ahí va la gente enojada y molesta a pagar a la municipalidad, ¿verdad? Pero se fue inconstitucional y hoy no. Si usted paga su calcomanía, ya no se presume que usted no tenga deuda de tránsito, son cosas distintas. Lo adecuado sería que uno, siendo ordenado, mejor cada vez que paga su calcomanía, adicional a eso, solicitar su solvencia de tránsito, para que así no tengas una sorpresa que de repente lo paran en la calle. Y el problema con el METRA es que si ellos tienen ahí su registro y si usted no paga en ese momento, le pueden detener su vehículo, que eso sí está permitido en el reglamento de tránsito. Ok, gracias por la aclaración, licenciado. Bien, ¿puede decir, Lucía?
Licenciado, pero el año pasado yo tenía mi multita, ¿verdad? Que no me había dado cuenta, pero al momento de pagar mi calcomanía, lo que no me dejó fue imprimirla. Entonces tuve que ver por qué, y era porque tenía una multa por velocidad. Entonces me tocó que pagarla para poder imprimir mi calcomanía. Con que usted maneja velocidades excesivas, ¿no? Ay, tal vez eran unos 5 kilómetros nada más de lo normal. No es nada raro eso. Fíjese que eso fue después, pues después de que se declarara, fue antes lo suyo a que se declarara inconstitucional eso. Pues a mí también me pasó. Fíjense que pues estábamos en la casa pagando la calcomanía del vehículo que uso, del vehículo que usa mi señora, hace unos 3 años más, tal vez más, antes de la pandemia. Y no podía pagarla porque tenía una remisión. Y cuando vimos la dirección donde supuestamente era la infracción, era en la zona 1 de Misco, y a las 7 de la mañana. Y era un domingo. Pero si los domingos, para empezar, nos levantamos tarde, ¿no? Y la zona 1, ¿qué va a estar haciendo yo? Y vimos la fecha. Es raro esto, porque yo no he estado a las 7 de la mañana en Misco, en la zona 1. Bueno, pues mi señora es abogada también y es más acuciosa y empezó a averiguar porque sí me estaban cobrando una multa. Y dije, no paguémosla, si no hemos andado por ahí, ¿por qué la vamos a pagar, verdad? Y pues parcialmente yo le daba la razón en eso. Pero resulta que la carretera esta interamericana que va a San Lucas, si ustedes se recordarán que había una garita, pues ahí, en esa garita de policía, es zona 1 de Misco. Yo lo que menos me imaginaba era que era zona 1 de Misco. Y efectivamente ese día salimos temprano porque íbamos a dar un paseo con la familia y a las 7 de la mañana pasé ahí que el límite de velocidad, porque como es la zona 1 no debe pasar de 60. Y yo iba a 60 y tantos, ni siquiera 70. Y no iba, bueno, la verdad es que yo iba manejando un Migo y no íbamos a una velocidad mayor a 70. Y ahí el límite es 60. Ahí nos dimos cuenta que eso, lo que yo menos imaginaba era que fuera la zona 1 de Misco, porque uno piensa, perdón, que la zona 1 son los lugares céntricos, ¿no? Y ahí no era un lugar céntrico, pero ahí es la zona 1 de Misco. O sea que lo que le pasó a usted, también me pasó a mí, Lucía. Hoy ya la cosa cambió. Ay, gracias, licenciado. O sea que cuando vayan para San Lucas, tengan cuidado ahí, porque les pueden poner, perdón, una sanción en Misco. Dice ustedes, pero si yo no he ido a Misco y menos a la zona 1, porque uno piensa en el parque, la iglesia, todo lo que está ahí, ¿verdad? No va a pensar hasta dónde va la carretera. Bien, entonces esas son las presunciones legales. La ley las regula y dice claramente, el último pago presume los anteriores, es lógico. Ahora la presunción humana, esa ya es el juez, el que razona de acuerdo a su conciencia, a su experiencia, a sus conocimientos que lo llevan a esa conclusión, ¿verdad? Pero también analizando todos los medios de prueba. Por eso las presunciones son los últimos medios de prueba de que se vale el juez. No necesariamente tiene que utilizarlos, pero puede ser que se vea obligado. Pero las presunciones, como le digo, generalmente las legales son las que más se usan. Las humanas quizá las usen mucho más en materia penal. Por ejemplo, bueno, ven que una X persona ha estado merodeando una casa varios días a determinadas horas y de repente resulta que entraron a la casa y se llevaron un montón de cosas y bueno, y ya investigando, no lo capturan, ¿verdad? Y se presume que fue él, porque andaba por ahí. Es una presunción humana. Dice, este fue. Uno lo dice, no, él fue. Ahí andaba, no había otra persona y venía muy seguido o algo. O por cualquier otra circunstancia uno presume humanamente, ¿va? Presunción humana, que así sucedió. Esos son los tipos de presunciones. Y con eso terminamos esta parte de las pruebas, pero nos falta ver lo que son los sistemas de valoración de la prueba. De valor, pero no se trata de un valor económico. Uno puede pensar así, ¿verdad? ¿Es un valor económico? No. La valoración es un sistema que utiliza la ley en cuanto a cómo debe un juez establecer si una prueba acredita o no las pretensiones de la parte. Pero se llama valoración, así es su nombre.
Y hay 3 sistemas de evaluación de la prueba que los 3 se aplican en Guatemala. Uno que se llama prueba legal o tasada, otro que se llama de libre convicción y el último que se llama de sana crítica. El de la prueba legal o tasada, esto lo que pasa es que de antemano le dice al juez cómo debe valorar la prueba. Fíjense en eso. De una vez le dice, o sea que este sistema casi amarra al juez. Lo limita totalmente. Ya no puede el juez más que hacer. Y en el caso de Guatemala se da en 2 medios de prueba. En la declaración de las partes y en los documentos. En la declaración de las partes, cuando el demandado llega a declarar y confiesa. Como confesó, ya no hay nada que hacer. Eso le dicen plena prueba, o sea, ese es el valor, plena prueba. Si ya confesó, ¿para qué más? ¿Para qué va a traer en la declaración de testigos a unas personas a declarar? ¿Para qué va a hacer dictámenes de expertos? ¿Para qué va a hacer reconocimientos judiciales? Si ya él confesó, lo que tiene que hacer el juez es dar por terminado el proceso y que le pidan las partes que dicten la sentencia. Eso es. Y lo tienen en 139 y 140. Leamos, por favor. 139 y 140. Valor probatorio, Lic. Sí, Elizabeth, y después Carlos. Muy bien. Artículo 139, valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las sanciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesiones de este. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Gracias, Elizabeth. Carol, el 140. Muy bien, licenciado. Buenas noches. Artículo 140. Terminación del proceso por confesión. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor. Termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará sentencia. Gracias, Carol. Ahí está, ¿no? Ese es el valor, plena prueba. Ya no hay nada más que discutir. A eso se refiere la valoración no económica, ¿verdad? Es una valoración de cómo se acredita una pretensión. Y con la convención, ¿qué más? Sí, nos dice a la persona, sí, yo le debo, no le he pagado. O una persona que no desocupa una casa que alquila, sí, hay un contrato de arrendamiento, pero no lo he desocupado, le debo la renta, no tengo a dónde irme, no sé cuándo me voy a ir. O sea, confesó. ¿Qué le queda al juez? Recuérdense que los jueces se basan en el derecho. Igual que son abogados, e igual que todos los abogados, no tienen corazón, lo que tienen es una piel. No más que aplicar el derecho, así de simple. Y lo mismo sucede con los documentos, con la diferencia en que los documentos no terminan con el proceso, sino sigue, pero uno de antemano ya sabe cuál puede ser el resultado. Y lo veamos ya en el 186. ¿Quién me lee 186, por favor? Si gusta lo puedo leer yo, licenciado. Gracias, Cristian. Artículo 186, ¿verdad, licenciado? Así es, sí. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de repudiarlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos de que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Gracias, Cristian. Vea, son documentos autorizados por un notario. Claro, un notario es un profesional del derecho.
se ha preparado académicamente, científicamente, le han reconocido su honorabilidad. Ustedes en una ocasión leímos aquí el Código de Notariado, y dice que para ser notario tiene que tener una notoria honradez. ¿Sí? Por eso les deseo, cuando iniciamos esta clase conmigo, tengan cuidado, cuiden su honorabilidad, porque ustedes van a ser abogados, cuando sean abogados y notarios, desde que se gradúen las 24 horas del día y los 365 días del año. No pueden decir, ¿cómo este es fin de semana? Yo hago lo que quiera, notario en la oficina, ¿no? Les otorgan los títulos hasta que Dios decida que hasta aquí. Pero de ahí ustedes deben de cuidar su notoria honradez. Como consecuencia de eso, lo que ustedes hacen es auténtico, porque la ley les otorga la fe pública, que todo lo que hacen es cierto. Mucho cuidado, recuerden que cuando actúan como notarios le ponen en sus manos el patrimonio de las personas en los contratos, la seguridad de las personas en sus relaciones comerciales como notarios. Es una responsabilidad fuerte y soldado. Así es que a ustedes, cuando uno es notario, le otorgan esa facultad de dar fe pública. Por eso esos documentos son auténticos. Claro, pueden rendirlos de nulidad, pero cuando está uno actuando correctamente, no hay problema porque no los van a declarar nulos. Si ya está de acuerdo a su notoria honradez. Como abogados ejerciendo el cargo, pues les otorgan la facultad de proteger la vida, la seguridad, la salud, todo lo que dicen las personas que ustedes ven en su código penal. Es decir, los valores con los que jugamos son muy importantes en sociedad. Entonces, cuiden su vida en general. Por eso es que la misma ley reconoce la autenticidad de esos documentos por provenir de una persona preparada científicamente. Y también pues por un funcionario a quien le han encargado una función delicada en el desempeño o el desarrollo de la actividad del Estado. Entonces estos dos medios de prueba, la declaración de las partes y los documentos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo, hacen plena prueba. Ese es el sistema de la prueba legal o tasada. Contrario a este, encontramos el de la libre convicción o en conciencia. Aquí el juez puede resolver de acuerdo a su conciencia. Pueden llevarle pruebas, pero él, aún analizándolas, su conciencia le hace ver que no es cierto lo que pasó. Y dicta de acuerdo a como él quiera. Y eso se da en el ramo laboral. Hay empresarios que vienen de fuera, no son ni de aquí, sino que vienen de fuera, instalan empresas, contratan personal y a veces hasta los hacen firmar de una vez recibos en blanco, finiquitos en blanco. Cuando despiden a las personas y los demandan, ellos tienen todo firmado, ya solo lo llenan a su antojo y eso lo saben los jueces. Entonces, no, aquí no es posible. Incluso un juez puede auxiliarse de un dictamen de expertos para ver qué tiempo tiene de esa tinta, esa escritura, esa firma, porque lo despidieron hoy y llenan los documentos con fecha de hoy, pero lo firmó hace un año. Pues por lógica la tinta que tiene esa firma no va a ser la misma que tiene ya el documento con la fecha de hoy. Por eso es que es en conciencia, el juez hace uso de su conciencia y de protección al trabajador. Ustedes en materia penal han escuchado un principio que dice que indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. Pues en materia laboral se llama indubio pro operario, en caso de duda a favor del trabajador. Y eso es donde se aplica ese sistema de la libre convicción o en conciencia. Pero hay uno tercero que es el intermedio entre estos dos, digamos, se llama la sana crítica. Esta sana crítica, pues lo que sucede acá es que el juez utiliza pues sus conocimientos jurídicos, su experiencia, la relación de los medios de prueba. Por eso les hablaba hace un rato de que los medios de prueba van relacionados, un dictamen de expertos, con un reconocimiento judicial, con los medios científicos, va relacionado, tiene que verse con la declaración de testigos, tiene que ir ahí.
el juez tiene que hacer un análisis y relacionarlos todos para ver hasta dónde se puede ver si se acreditó o no las pretensiones de las partes. Y de la sana crítica es ese, ahí lo vemos, y nuestra ley lo regula en materia civil, a excepción de los documentos que hablamos de la autenticidad de los documentos por notario, por funcionario o empleado público y la de redacción de las partes. Pero si leamos el 126 y el 127, vamos a encontrar en la sana crítica. ¿Quién nos ayuda? ¿Cuál dijo, licenciado? Disculpe. 126. Yo, licenciado. Vale. Dice, artículo 126, carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. ¿Sigo el artículo 27? Por favor, porque está relacionado, ayúdenos ahí. De acuerdo. Artículo 127, apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notariamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la mancha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia, si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Gracias, Jocabe. Ahí está claro, mire, la sana crítica. Y en la declaración de los testigos nos lo reitera o nos lo hace ver con más énfasis. Leamos el 161. 161, ¿quién ayuda? Aparte de Jocabe. Licenciado, artículo 161. Sí, fuerza probatoria. Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos. También apreciarán las declaraciones que hubieren sido recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104. Sin embargo, si fueren objetadas por alguna de las partes que no hubiere sido citada al recibirlas, deberá ordenarse nuevo examen de los testigos si ello fuere posible y el tribunal lo estima conveniente. Gracias, Elizabeth. Esta es sana crítica. Y en materia penal, van a escuchar ustedes, dice sana crítica razonada. Pero es lo mismo, porque cuando el juez aprecia y se refiere a los medios de prueba de acuerdo a la sana crítica, tiene que razonar por qué. Si es razonada, pues no está, pues está bien, yo lo veo hasta de más, ¿verdad? Pero el sistema de la sana crítica y la experiencia del juez, sus conocimientos universitarios, cada uno de los expedientes que ha ido conociendo en el tribunal, aparte de, hoy para ser juez, aparte de graduarse va de notario, tiene que asistir a cursos para que pueda ser juez, tiene que aprobar los cursos para ser juez, o sea, todo eso le sirve, y el estar en el despacho, recibiendo expedientes todos los días, dándole lectura a cada uno de ellos, analizando cada uno, eso es la sana crítica, le va dando experiencia. Esos son en cuanto a los tres sistemas de la valoración de la prueba. Concluido eso, pues nos toca el tema final, el tema de la sentencia. Ya
estamos llegando al final, digamos, de lo que es un proceso. Vamos en los procedimientos, las partes. Recuérdense que el procedimiento es cada una de las etapas que vamos pasando. Todo junto se llama proceso. Por eso en esa parte del procedimiento nos toca también la sentencia. ¿Y cuándo se dicta la sentencia? Cuando concluye el periodo de prueba, el secretario le informa al juez y señala día y hora para la vista. ¿A qué se refiere eso con día y hora para la vista? Pues se refiere a que es la oportunidad en que las partes pueden presentar sus alegatos, o sea, memoriales, por escrito, ¿verdad?, en el que exponen qué consideran que se ha hecho en el trámite del proceso y qué le beneficia, no lo que le perjudica, porque nadie habla de eso, lo que le beneficia y tratando de convencer al juez que tiene la razón. Cada una de las partes hace eso en el día para la vista. También tienen la oportunidad o la opción de pedir que la vista fuere pública. Pues ahí, cuando es pública, ustedes pueden ir a observarla. Ahí está el juez en la parte alta del despacho, ahí hay un escritorio donde está él, o los jueces si es un tribunal colegiado. Está cada uno ubicado, lo que son las partes, demandante y demandado, los están ubicados y hay una parte para el público que quiera participar. Y ustedes pues van a ir en su carrera a observar eso porque es necesario que vaya conociendo cómo se desarrolla un proceso. Ya lo que es en vivo, podríamos decirle, ¿verdad? Y ese día para la vista se señala una vez concluido el periodo de prueba y dentro de los 15 días siguientes. Concluidos los 15 días para la vista, ya sea que haya sido pública o no, los 15 días siguientes se dicta la sentencia. Leamos el 196 para ver eso. Solo, perdón, se me escapaba de que entre el día para la vista y la sentencia, si los jueces lo estiman pertinente, pueden dictar autos para mejor fallar. ¿Y a qué se refiere eso? Pues pueden pedir que traigan a la vista documentos que consideren necesarios, que hagan reconocimientos o avalúos o cualquier otra actuación que sea importante para el proceso. Ahora sí, leamos el 196. Artículo 196. Vista. Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y estas, si así lo quisieren. La vista será pública si así se solicitare. Bueno, ya estamos, se terminó eso. Entonces ahora el señor juez dictó otro por fallar o no. Lo dictó, ya se hizo el auto por fallar o no lo dictó y hoy dicta la sentencia. ¿Y cuándo se dicta la sentencia? Veamos el 198. Artículo 198, sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Gracias, Elizabeth. Dos cosas importantes. La primera es que cuando se emitió el procesal civil mercantil que nos estamos refiriendo, estábamos en un gobierno de facto en el año 1963. En ese tiempo la ley se llamaba Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Esa ley ya no está en vigencia, hoy es una nueva y solo se llama Ley del Organismo Judicial. Hagan esa observación en su código y en sus leyes en la que diga Ley Constitutiva porque ya no se llama Ley Constitutiva. Lo que pasa es que así se quedó y así pero ya todo el mundo cuando está ejerciendo y todos saben que es Ley del Organismo Judicial, que es el decreto 2-89 del Congreso de la República. Pero ya vimos que dice que es conforme en qué plazo, dice, bueno, como dispone la ley del judicial, y para eso es bueno que recordemos el artículo 142 de la ley del organismo judicial. (142) ¿quién ayuda? Ley del organismo judicial. Artículo 142, plazo para resolver.
Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes, los autos dentro de los 3 días, la sentencia dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se terminare la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. La infracción de este artículo se castigará con una multa de 25 quetzales a 100 quetzales, que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa se hará constar en autos para el efecto de su calificación. Gracias, Lic. Gracias a usted, Elizabeth. No se les olvide, las resoluciones son 3, decretos, autos y sentencias. Los decretos son para que se tramite el proceso, para que vaya caminando. Se dictan al día siguiente de que se presenta un memorial. Los autos se dictan 3 días después de concluido el procedimiento, máxime cuando es incidente, se recuerdan ustedes del 283, o sea, 3 días para dictar el auto, ¿verdad? Y las sentencias 15 días después del día para la vista o después de que haya concluido el término del auto para mejor fallar. Ahí empezamos ya con lo que es el tema de las sentencias. Y por la hora, y pues ya es la hora de los frijolitos también, y ya todos cansados del trajín del día. Ya que lo dejamos hasta ahí, les deseo buenas noches, buen provecho, descansen el fin de semana y siempre cuídense. Y nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado.